Yo te diría que el ecosistema de Guatemala, en cuanto al uso de tecnologías nuevas para el lanzamiento de startups, te diría que es muy sano. Hay mucha creatividad, encima como que somos muy propensos a crear empresas pequeñas y luego hacerlas crecer. Yo creo que el impacto no lo vamos a ver hasta que realmente no democraticemos el uso de tecnología, pero en países como el nuestro, en donde el 50% no tiene acceso a estas tecnologías, la verdad es que no vamos a ver el impacto total, a menos que cerremos esa brecha. ¿Cómo ha evolucionado Guatemala en las últimas 2 décadas? ¿Qué podemos aprender de la mirada de la corporación global como Microsoft, pero también de la experiencia humana de quienes han liderado esa transformación? Hoy tengo el honor de conversar con Eric Sosa, quien fue hasta hace muy poco Country Manager de Microsoft en Guatemala, empresa en la que trabajó por más de 24 años y hoy, además de su liderazgo empresarial, comparte su conocimiento como profesor y conferencista en temas de inteligencia artificial y tecnología. Bienvenidos a E-Commerce Talk, el podcast donde el comercio electrónico se habla en serio y con compromiso. Mi nombre es María Canagüí y hoy vamos a adentrarnos en esta conversación que promete una mirada única a la transformación en el país. Bienvenido, Eric. Gracias, María. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes y creo que va a ser una bonita conversación entre los dos. Muchísimas gracias a ti. Y cuéntame, 24 años en una compañía como Microsoft, significa que has visto el cambio de toda una era digital. ¿Cómo resumirías la evolución tecnológica que viviste desde dentro de la empresa? Pues mira, la verdad es que la palabra que más define esto es una emoción inmensa, o sea, el hecho de poder ver cosas nuevas incluso antes de que salieran, para cualquiera que trabaja en tecnología es, la verdad que es un sueño, ¿no? Yo comencé como consultor en tecnología, cuando Microsoft empezaba a lanzar .NET, o sea, para los que oyen el podcast y saben un poco de desarrollo de las primeras tecnologías, hicimos los primeros proyectos acá en el OJ, de hecho el OJ acá lanza el primer proyecto de .NET en América Latina y hacemos, no sé si recuerdas que antes hacíamos los antecedentes penales, tú ibas, hacías una cola en el organismo judicial. Sí, había que madrugar para... Hacías la cola y a mí me toca entrar y estábamos justamente en ese proyecto de digitalizar la parte de antecedentes penales y lo hicimos con .NET, fue el primer proyecto. Y así he ido viendo muchos proyectos, ¿no? Yo cuando entro como consultor, empiezo a viajar, empiezo a hacer un montón de proyectos en la región. Y luego, más adelante, cuando empezamos a tener la evolución de cómo usamos tecnología, incluso cuando usamos tecnologías de nube, por ejemplo, tuve la suerte también de moverme a la región, es decir, a Latinoamérica, para empezar a liderar el lanzamiento de productos como Office 365. Entonces, te diría, el hecho de poder estar en el centro de la innovación y de poder ver estos productos de antemano, incluso ver demos, que luego me hubiera gustado contarle a la gente, vi que se podía hacer esto, pero no se podía hacer porque obviamente había acuerdos de confidencialidad y esas cosas. La verdad es que lo he vivido con mucha emoción y lo sigo viviendo igual, es decir, ahora que con el tema de inteligencia artificial, todo el tiempo estoy buscando avances, buscando qué tipo de mejora le estamos haciendo a los modelos. Hoy mismo, por ejemplo, como de 12 a 2, estuve metido en un curso de 3 días de cómo utilizar workflows en AI y cómo poder concatenar diferentes inteligencias artificiales. Y la verdad es que me sigo emocionando igual y durante 24 años lo viví igual desde dentro y creo que así va a ser el resto de mi vida, ¿no? Es una característica muy, muy propia, ¿no? Hace poco justamente en un podcast escuchaba sobre la burbuja del .com, sí, por ahí de los 90. Hace buen rato ya. Sí. Pero en Guatemala, ¿qué hitos o momentos consideras que marcaron la transformación digital o en la región? Mira, yo creo que Guatemala es un país que ha vivido la transformación digital como que en diferentes fases, ¿no? Y la transformación digital, digamos que es un término que se acuña recientemente, de hecho fue en el Foro Económico Mundial en el 2016, pero si me voy más atrás y hablemos del tema de digitalización, digamos, un poco más artesanal, digamos, cuando empezamos a introducir computadoras, la verdad es que hay un montón de hitos y proyectos que han permitido que, digamos, de alguna forma las instituciones se modernicen. Yo recuerdo mucho que en Microsoft lanzamos una vez un proyecto que era para maestros, ¿no? En donde pudimos financiar computadoras a los maestros, les dimos acceso, por ejemplo, a todo el currículum educativo
de tecnología para que pudieran llevarlo al aula. Para mí eso fue un proyecto transformador. Y luego te diría que no hay como que una generalización en cuanto al, como gobierno, por ejemplo, comenzando como gobierno en las instituciones, porque cada quien va, digamos, de forma separada, pero sí he visto la forma en que muchas se han empezado a modernizar. Incluso, por ejemplo, si tú ves la forma en que llevan los proyectos en Guatemala, antes estaba el CIAFITO, que estaba totalmente desconectado, ahora está el CIAF, que lo hizo el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. La SAT es un buen ejemplo de modernización y cómo está utilizando la tecnología, ¿no? El tema de factura digital, el tema de usar inteligencia artificial. Quizás lo que no ha existido en Guatemala es un hito que los unifique a todos y de alguna manera empiecen a aprovechar el conocimiento entre las diferentes instituciones. Y creo que es algo que podríamos provocar de alguna forma desde la iniciativa privada. Ahora, en la iniciativa privada te diría que los bancos se han transformado, la banca moderna en el país es buenísima, o sea, no hay bancos sin aplicación, el tema de cómo suceden las transacciones. Yo te diría que quizás, no sé si más adelante lo vamos a hablar, pero quizás algo que podríamos todos trabajar es cómo empezamos a cerrar la división digital que existe, porque el problema que tenemos ahora es que no tenemos una visión país. Ahora se está haciendo algo con el tema de transformación digital, ¿no? Y el foro que lleva el Congreso y el Ejecutivo también tiene su propia transformación digital, pero quizá no tenemos una visión que unifique todo y que de alguna manera nos permita cerrar esa brecha para que se aproveche la corta barrera que tenemos ahora o la barrera baja que tenemos para entrar a temas tecnológicos. Quizás eso es lo que a mí me gustaría ver en el futuro. Ahora, es indiscutible que la transformación ha empezado y que casi cualquier institución utiliza la tecnología de una manera bastante avanzada. Desde la perspectiva de una corporación global como Microsoft, ¿cómo se diseñan las estrategias para impulsar la digitalización en países como Guatemala? Mira, la verdad es que no hay un plan estratégico, por así decirlo, por país. La verdad es que Microsoft diseña mucho para regiones y luego cada país tropicaliza un poco cómo lo lleva hacia adelante, ¿no? En el caso particular de Microsoft, porque es muy parecido en las otras instituciones, por lo que he visto, por ejemplo, en empresas como Amazon o Google, que de hecho lo atienden desde fuera, ¿no? Hay un plan estratégico, digamos, de implementación y luego ya cada país escoge o cada región escoge a través de qué recursos, qué canales, con qué distribución se empiezan a implementar, ¿no? Algo que está sucediendo en países como los nuestros, como Guatemala, por ejemplo, pero no es tan diferente a Honduras o El Salvador, por ejemplo, que son países más pequeños, es que la estrategia que se hace en la región se lleva desde otras regiones con lo que mucha de la estrategia recae en cómo ejecutas a través de canales de distribución, en los resellers, en las empresas, digamos, más pequeñas que te permiten o te dan esa capilaridad para llegar a las empresas más pequeñas. Guatemala es un país de pymes, o sea, las empresas grandes no abundan, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos tener atención uno a uno nos obliga a estas empresas, mejor dicho, a tener que crear canales de distribución, canales de conocimiento y obviamente crear una comunidad fuerte de estos revendedores para que podamos llegar a todas las empresas. Y la verdad es que así es como se atiende, así es como la estrategia cae. Con eso lo que es muy importante son mecanismos de marketing, herramientas de cierre, cómo preparas incluso el ecosistema de cada país para que sea cual sea el producto que lances, de alguna manera alguien lo capture localmente y lo pueda implementar a nivel, digamos, ya más macro, ¿no? Esa te diría que es la estrategia, ha sido así por mucho tiempo, ya no se dibujan tanto estrategias por país. Yo recuerdo que cuando entré a Microsoft, a mí me contrata Microsoft Guatemala. Estuve en Microsoft Guatemala como 2 semanas y me dicen, mira, nos vamos a regionalizar, ahora somos Microsoft Centroamérica para consultoría. Okay. La parte de ventas todavía estaba como que por país. Funcionó, hicieron la parte de ventas para Centroamérica y consultoría se volvió Centroamérica y Caribe. Funcionó y luego hicimos una división que se llamaba Latam New Markets, luego, es decir, siempre ha existido estos procesos de optimización que de alguna manera ven a estos conglomerados de países como una región completa y además somos muy similares. Claro. Entonces las estrategias son bastante parecidas. Te iba a preguntar, pero creo que me lo respondes ahora. Entonces, Guatemala sí ha sido un referente en esa réplica de modelos de negocios para el resto de países de Centroamérica. Ha sido, mira, nosotros aquí en Guatemala, y no te digo que solo es Microsoft, la verdad es que hay muchos proyectos, muchas comunidades que están surgiendo. De hecho, en tema de inteligencia artificial,
Vemos comunidades como la de Salón AI, que está impulsada ahora por, digamos, una comunidad mundial que tiene aquí sede en Guatemala. Procesos de emprendedurismo muy fuertes. Hay muchas empresas usando blockchain, por ejemplo. Te diría que el ecosistema de Guatemala, en cuanto al uso de tecnologías nuevas para lanzamiento de startups, te diría que es muy sano. Hay mucha creatividad. Encima, como que somos muy propensos a crear empresas pequeñas y luego hacerlas crecer. O 2, 3 empresas. Yo he visto gente que ha armado 2, 3 empresas con esta tecnología y luego alguna funciona y van levantando, ¿no? Y creo que eso nos ha permitido a nosotros, encima el guatemalteco es muy trabajador, ¿no? Y muy resiliente. Entonces nos permite de alguna manera ser modelo para desarrollo de otros países. Eric, una trayectoria tan amplia definitivamente también deja experiencias y aprendizajes personales. ¿Qué te llevas en lo humano de haber liderado en un entorno tan cambiante de la tecnología? Uy, mira, y tienes razón, es decir, yo recuerdo que cuando el 1 de agosto, que fue el último día que yo estaba en la oficina cerrando todo, y que obviamente uno se obliga un poco a repensar. Yo venía desde julio ya, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir? Etcétera, ese tipo de cosas. Y cuando yo decido en julio que 1 de agosto iba a tomar una pausa, ¿no? Y un descanso para ver cómo sigue mi vida profesional, sí te obligas a pensar esas cosas, ¿no? Y si yo te diría cuáles las 2 cosas que en lo personal a mí me llevo más. Primero es la incertidumbre, porque ni siquiera estando en una empresa con un puesto y que llevas haciendo lo mismo 2 o 3 años, te garantiza que el otro año vas a estar igual, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esa incertidumbre a nivel personal? Es algo que te marca mucho y lo llevas, o sea, casi en cualquier cosa que hagas ahora. O sea, la verdad es que el puesto que tienes hoy o lo que te trajo hasta aquí hoy no es lo que te va a llevar hacia donde estás mañana. Entonces eso es algo que aprendes, ¿no? Eso es uno. 2 es la capacidad de reinventarte. Es decir, yo arranco como consultor de tecnología y yo dije, bueno, toda mi vida voy a ser programador, porque era lo que a mí me gustaba. Y de repente en un espacio me dice, mira, sería bueno que te movieras a preventa técnica. Formo parte de un grupo que se creó en ese momento, que era la STU, o la unidad de especialistas. Paso ahí, preventa técnica, el tema de vender. Y dije, bueno, esto no es como que lo mío. Descubrí que no digo que tenía habilidades, pero no, la parte de relacionamiento se me hacía sencillo, con lo cual buena parte de la relación ya estaba ganada. Y estando en eso, yo estaba bastante cómodo. De hecho, tenía un puesto que era especialista de las empresas corporativas de la región. Tenía un listado de como 16 empresas en la región. Alguien me dice, mira, lanzamos Office 365, estamos haciendo el grupo de liderazgo a nivel regional. Ya había una persona que lideraba la parte de nube para Office y te gustaría tomar ese puesto, que era un puesto de líder de operaciones, mercadeo y ventas para la región. Y dije, bueno, operaciones es algo técnico, muy bien, ventas es lo que he estado haciendo últimamente, mercadeo no sabía nada, o sea, absolutamente nada. Y para mí mercadeo era hacer un evento y se acabó el asunto. Olvídate de crear un funnel de ventas, oportunidad de manejo de pipeline, etcétera. Todo eso no lo sabía. Y el hecho de moverme, haber ganado el puesto y luego ya hacer una carrera del lado de marketing y luego mi última posición fue el lado de socios de negocio, la verdad es que es esa capacidad de poder reinventarte, creo que también es buena tenerla, porque te va a servir. O sea, y el hecho de... Pude haber hecho un puesto y que me haya ido muy mal, afortunadamente no fue el caso, pero en el proceso algo aprendes, ¿no? Y esa parte te diría que son las 2 características que ahora pues me acompañan mucho, ¿no? El hecho de querer tomar retos y aunque nunca lo había hecho, tratar de aprender y entender cuáles son los gaps que tengo, llenarlos de alguna manera, preguntar, ese tipo de cosas. Creo que son, a nivel personal, son las más que más me marcan, te diría, como persona. Muchas gracias, Eric. De una generación que tal vez venimos... yo empecé como community manager cuando justamente todo era como muy manual. Y hoy ya no, hoy cada vez hay más automatización y puestos nuevos siguen creándose. Quizá el community manager ya no existe como tal, ya hay otros nuevos puestos. Entonces creo yo que además de que traemos generacional como este tema de la inmediatez y los cambios, también esa incertidumbre en el mercado laboral es muy fuerte y como tú muy bien lo dices, es un desafío personal.
como seres humanos, como sapiens, es algo que tenemos ahí implícito. Pero aún así, a día de hoy, la incertidumbre de verdad que es de los desafíos más grandes como seres humanos para enfrentar. Y yo creo que este consejo le va a pegar a muchas personas que hoy justamente... Yo tengo 1 año aquí en Cámara de Comercio, tengo muchos compañeros que tienen 20, más de 20 años de trabajar en Cámara de Comercio y pues la verdad es que es algo que uno siempre se tiene como que replantear, ¿no? Claro. Entender que por más que exista esa, no sé si llamarle seguridad o ese camino, digamos, en el que tú puedes tener esa estabilidad, siempre habrá factores externos Claro. que pueden tambalear esa estabilidad y entonces, ¿qué haces? Claro. Pues reinventarte. Y muchas veces no dependen de ti, o sea, hay ciertos cambios que tú provocas, o sea, tú manejas tu carrera y tú dices, quiero llegar a esta posición, qué tengo que aprender, a quién tengo que hablar, a quién tengo que seguir, es decir, ese tipo de cosas, pero hay ciertos cambios que la empresa se reorganiza, hay nuevo management, por ejemplo, y de repente trae a su propio equipo. Eso lo he visto en muchas empresas, o sea, que llega un nuevo gerente general que trae su propio equipo y de repente, bueno, los que estaban ya no están o cambian de funciones. Entonces, manejar esa incertidumbre no es sencilla. Yo he visto casos en donde la gente sufre mucho, ¿no? Y lo vi muy de cerca. O sea, a mí desafortunadamente me tocó pasar por reorganizaciones en donde gente que estaba en mi equipo, sin ser responsabilidad mía, tenía que salir porque se cerraban proyectos, se cerraban oficinas, la división en donde estaban cerraba y no había cómo reacomodarse. Entonces, ese tipo de cosas las vi tan de cerca que obviamente uno tiene que, como decimos en Guatemala, pampa tu mátate, ¿no? Es, bueno, cómo yo me preparo para cuando eso me llegue a mí, ¿no? Y Claro. no es sencillo, no es No es sencillo, fácil, no es no es sencillo. fácil. Y ahora en esta pausa, fuera de este Ah. rol corporativo, en esta que me gusta que le llamas pausa, ¿cómo cambió tu mirada sobre el equilibrio entre innovación, negocios y precisamente personas? Mira, curiosamente, obviamente el tema de negocios lo sigo muy de cerca, los cambios que han habido y ese ha sido parte de mi vida desde hace un montón de tiempo, ¿no? El tema de leer, que viene, es una marca muy personal, y en la oficina era igual, o sea, me preguntaban, mira, ya leíste tal cosa, y a veces había leído, o alguien me decía, leí tal cosa, y yo, bueno, me voy a leer las recomendaciones de libros, incluso ese tipo de cosas, yo he sido muy así, ese tema lo tengo muy marcado. Quizás en lo que esta pausa más me ha ayudado es reconectar con un montón de aspectos de mi vida que yo la había dejado como que, no te digo que abandonado, pero sí un poco de lado, reconectar con amistades que de repente, mira, leí un post mío que puse en LinkedIn, un montón de amistades que me dijeron, mira, ahora tomémonos un café, con gente que me había hasta hace 15 años, es decir, y te digo, o sea, gente que, mira, ahora sí tienes un espacio para mí, pero por molestar, entre molestia y queja, ¿no? Y me he juntado a cenar, me he juntado a comer y como que la pausa y el evento como tal provoca pensar en, o sea, me preguntan cosas familiares de trabajo, me preguntan, porque la clásica pregunta de cómo estás y cómo estás llevando esto, Claro. y eso de alguna manera provoca una discusión muy personal, ¿no? Y la verdad es que, mira, más allá de... Yo mi historia la cuento a cada rato, ¿no? O sea, mira, pasó esto, tal, así, muy, muy transparentemente, y muchos ya lo saben, ¿no? Yo tuve que tomar la decisión de salir, pero luego cuando me cuentan su historia, o sea, hay gente que de verdad yo digo, no, o sea, hay gente que ha pasado por unas cosas, no te digo, no me quiero comparar porque cada quien lleva su camino, pero hay gente que te cuenta unas cosas de hice esto y esto no funcionó, yo digo, madre, o sea, la resiliencia que tienen estas personas. Hoy en la mañana me puse a hablar con un amigo que si ve el podcast se va a sentir identificado. Él estuvo 18 años en AT&T. AT&T se va del país, sale, y luego lo que me ha contado que ha hecho después de salir de una empresa de ese tamaño, haciendo cosas que nunca se imaginó que iba a hacer. Entonces, la verdad es que cuando veo, uy, ¿qué has aprendido? Y cuando me cuenta lo que ha aprendido y las habilidades que tiene ahora, y ahora está por tomar la presidencia de un comité muy grande a nivel regional, la verdad es que digo, o sea, la capacidad de reinvención es algo
fascinante. Sí. Claro, Sí. claro. Y que el camino profesional no es lineal. No, tal cual. Y como tú bien decías, todo te va a enseñar más de algo. Sí. Que hay que tener esa visión abierta. Siguiendo en este enfoque humano, me gustaría que me contaras cómo crees que entonces la tecnología puede dejar huella y generar un impacto positivo, hablando de temas como la salud mental o en entornos digitales o en impacto ambiental, cómo la innovación tecnológica puede aportar y dejar huella de manera positiva. Claro, mira, vamos a ver, yo creo que hay quisiera responderte en como siguiendo dos rutas, digamos. La primera es obviamente la tecnología nos ayuda a resolver problemas fundamentales, o sea, incluso si tú te vas hasta hace unos años, temas tan sencillos como la comunicación, es decir, yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en Microsoft, ahí me dan una tarjeta, una calling card, que yo llegaba a los hoteles, marcaba un número y eso me daba como 1 hora y media al día para poder llamar a mi familia. Ahora no, ahora WhatsApp, tienes una Wi-Fi y hablas con tu familia como que estuvieras ahí. Es decir, hay ciertas capacidades fundamentales como la habilidad de comunicación que la tecnología nos ha facilitado, ¿no? Creo que está de más decirlo, ¿no? El hecho de cómo nos ahorra trabajo, el hecho de cómo se hace más productivos, el hecho de cómo incluso nos ayuda a encontrar información importante para casi cualquier proceso. Entonces yo creo que eso es importante verlo. El tema de salud mental, yo te diría que es algo que tiene como dos partes, ¿no? Depende de cómo la uses y depende de hasta qué punto lleves su uso y que lo hagas de una manera consciente te va a ayudar, ¿no? Y nos va a ayudar, la IA, por ejemplo, nos va a ayudar a resolver problemas fundamentales. De hecho, ya estamos pronosticando mejor enfermedades utilizando ese tipo de tecnologías. Ahora, hay algo que para mí es importante decirlo y creo que aquí es relevante, es que yo creo que el impacto no lo vamos a ver hasta que realmente no democraticemos el uso de tecnología, pero en países como el nuestro, en donde el 50% no tiene acceso a estas tecnologías, la verdad es que no vamos a ver el impacto total, a menos que cerremos esa brecha. Y es algo que solemos olvidar, es algo que como nos impacta y estamos dentro del grupo que tiene acceso a ella, la verdad es que vemos el impacto en el día a día, pero creo que no podemos olvidarnos de que para que la humanidad completa vea el potencial y obviamente nos impacte de una mejor forma, creo que tenemos que hacer algo para que todo el mundo tenga acceso a la misma. Justamente hablando de este impacto de la inteligencia artificial, ahora has estado retomando espacios educativos, le estás dando charlas, clases. ¿Cómo percibes la adopción de inteligencia artificial en Guatemala o en la región centroamericana? Justamente nosotros vemos en un estudio que tenemos la adopción digital y más pagos y compras en línea, y sabemos que más del 60% de la población usa internet, pero pareciera que todavía hay algo más por hacer para que realmente, como tú mencionas, sea inclusivo. Claro. ¿No? Mira, sí, yo estoy en espacios académicos desde hace más o menos 10 años. Estoy trabajando en la Universidad del Istmo, en pregrado, y estoy en la parte del MBA y más recientemente en la Universidad del Valle con 2 maestrías especializadas en inteligencia artificial. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que sí hay espacios en donde la gente se está preparando para el uso de inteligencia artificial. Yo creo que eso definitivamente, incluso el hecho de que exista la maestría en la del Valle, de alguna manera deja ver que hay un interés por la materia y que las universidades están tratando de llenar esos espacios. Yo creo que eso es importante decirlo, ¿no? Ahora, lo que sí nos falta en Guatemala es entender cómo el uso de esta tecnología está impactando la forma en que hacemos las cosas. ¿A qué me refiero? Todavía no estamos entendiendo, por ejemplo, cómo la IA debería entrar en las aulas, por ejemplo, en primaria. ¿Dejamos a los alumnos usarla o no? Sí. En primaria o en básicos. Y si la usan, ¿hasta dónde? Y si la usan, ¿qué cambia en la forma que doy clase? O sea, ¿por qué? Porque ya no uso el método de antes en donde yo daba todo, sino que, no sé, un método más socrático para enseñar. Entonces, diría que lo que sí nos falta es un poco de discusión de cómo deben entrar estas tecnologías dentro de más aspectos. Te diría que eso es súper importante.
estamos aún enredados con la normativa a nivel nacional. Todavía no hemos empezado la discusión de inteligencia artificial. O sea, todavía estamos en el tema de ciberseguridad, transformación digital, que es de la era pasada. Inteligencia artificial ni hemos visto, o sea, no hay ni una ley. Entonces, yo lo que te diría es, necesitamos más discusiones de cómo esto impacta y ser más conscientes de qué va a cambiar en Guatemala como sociedad cuando esto llegue, porque de que va a llegar, o sea, Claro. no es que va a llegar, es que ya llegó, o sea, así es sencillo. Justamente, ¿qué oportunidades ves en estos próximos años no tan lejanos? Hablemos de un corto o mediano plazo para Guatemala y que pueda acelerar esa adopción digital y lograr mayor competitividad. Mira, la IA está en una etapa bastante madura, a pesar de ser una tecnología relativamente nueva, o por lo menos la generativa, que es relativamente nueva, ¿no? Sale en el 2018 con digamos, el paper de transformadores, y luego hemos visto que del 2022 que sale ChatGPT, y digo ChatGPT porque es el más conocido, ¿no? Claro. Pero hay mil más. Sí. De alguna manera ha venido cambiando y proveyéndonos nueva funcionalidad, ¿no? Y eso es algo súper importante. ¿Qué nos falta? ¿Qué oportunidad tenemos? Divulgación. Okay. Yo soy de los que piensan que hay una frase que dicen que la IA no te va a quitar el trabajo, sino que le va a quitar el trabajo a los que no sepan usarla. Esa es una frase muy común, no sé quién la acuñó, pero la hemos usado en la industria como para decir que las cosas no van a cambiar. Para mí sí van a cambiar. O sea, si a mí me preguntas, ¿hay trabajos que van a desaparecer? Posiblemente sí. O sea, ¿hay industrias que van a cambiar? Sí. O sea, hace un mes salió un proyecto de Google, que no sé si lo has visto, que se llama Nano Banana, que es un proyecto para creación de imágenes y videos que hoy los ves y tú dices, hago un video profesional en cosa de 2 horas, ¿no? De hecho, el curso que está hoy al mediodía es para usar esa tecnología. Y cuando veo el producto que saca en ese video, digo, o sea, algo que puede haber costado $150,000. De hecho, hoy imitaron un video de Nike, el mismo video hecho con IA en 1 hora. Y dijeron cómo se ve el hecho por humanos, cómo se ve el hecho por IA, y a menos que tengas un ojo demasiado crítico y te dediques un buen rato, no das las diferencias. Lo que voy es que esto va a cambiar y la única forma que tenemos de todos adaptarnos rápido es que se divulgue más. Es decir, si solo un poco de gente sabe de IA, esa gente obviamente es la que va a vivir de una mejor forma a través de esa tecnología, pero si todos la sabemos, de alguna manera la diferencia que tenemos o la ventaja competitiva tiende a desaparecer, porque es como que yo te diga, bueno, en Guatemala solo el que habla español tiene ventaja competitiva, si todos hablamos español, pues nadie la tiene. Eso es, yo veo una enorme oportunidad para que lo divulguemos. Yo a veces doy presentaciones y hago preguntas bastante básicas, o sea, y la gente cuando yo veo cómo usa la IA, digo, Sam Altman tiene razón, él dice que el 80% de la gente que usa ChatGPT de 800 millones la usa mal. Entonces, yo creo que tenemos una enorme oportunidad en Guatemala para divulgar. Somos, digamos, relativamente cercanos, por así decirlo. O sea, no estamos en un país demasiado disperso. Encima, en algunas cosas somos bastante centralizados. Yo creo que la divulgación debe existir. Y a partir de ahí, creo que debemos escoger los espacios en las industrias donde tenemos más oportunidad. Por ejemplo, agricultura, cadena de suministro, tipo de cosas en donde tenemos una oportunidad ya hecha y en donde la tecnología nos presenta una madurez que no había tenido en años. Creo que podemos aprovechar esos espacios, pero no. Creo que estamos todavía discutiendo cosas como transporte, el tema de los puertos y ese tipo de cosas que no es que no sean necesarias, pero nos estamos olvidando de estos aspectos competitivos que son importantes. Sí, justamente aprovechando este canal y este espacio divulgativo, cuéntame, ¿cómo crees tú que hoy sí deberíamos estar usando la inteligencia artificial? Mira, primero es, hay que dejar de usarla como que fuera Google. Es decir, mucha gente la utiliza para hacerle preguntas y espera una respuesta, pero no tiene el concepto que es lo más básico de entender un poco en el contexto que trabaja la IA. O sea, por ejemplo, yo a la IA no le puedo decir, mira, hazme un plan de marketing y me va a hacer un plan de marketing bueno, pero con esa instrucción. O le puedo decir, actúa como un especialista en marketing para, no sé, para hojas de papel, en donde va a ser un plan de marketing de tantos pasos, con estas restricciones y las métricas de calidad son estos. Solo con que le pusieras un prompt de esa forma, el resultado es totalmente distinto. Claro. Y eso es lo más básico. Y yo nunca lo veo usarlo. A partir de ahí es, bueno, cómo haces proyectos, cómo
yo te diría que no sé, es que no me animo a dar estadísticas, pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo entreno a mis GPTs, o sea, yo tengo ChatGPT, pero tengo mis GPTs entrenados para ciertas cosas. Incluso tengo un GPT que se llama ¿Cómo lo diría Erika? Porque es un GPT que he entrenado con la forma en que yo escribo, para que cuando tenga que pasar por algo que me haga un correo, lo haga en la forma en que yo escribo. Porque si yo le digo, hazme un post de LinkedIn, posiblemente lo va a hacer muy formal o no sé, usando palabras que yo no uso. Entonces eso no me gusta a mí, porque le quita un poco la personalidad, ¿no? Entonces yo tengo un GPT entrenado con miles de correos que yo he mandado, en donde le digo a veces, bueno, quiero escribir de esto, hazlo como yo escribo. Y escribe con mis mismas palabras, incluso con mis mismos modismos. O sea, todos tenemos ciertas palabras que repetimos, muletillas, frases, no sé. Y eso a mí me humaniza un poquito más las respuestas, ¿no? Porque uno lo ve, no sé si te ha pasado que te pones en LinkedIn y ves los posts y tú conoces a la persona y dices, esto no lo escribió, él no habla así. Correcto, entonces, por ejemplo, es algo tan sencillo, pero que de alguna forma le da un toque un poco más personal a la forma que usa la IA. Claro, sí. Entonces te diría que, por eso te digo divulgación, y a veces no es cuestión, no es algo demasiado complejo, es simplemente entender cuáles son las mejores prácticas de uso, usarlas, si vieras mi ChatGPT que tiene como 20 GPTs entrenados, o sea, y que son muy particulares con las cosas que yo hago en el día a día. Incluso tengo un GPT entrenado para hacer presentaciones para mis clases. Entonces un GPT que ya sabe que cuando yo le digo voy a hablar de este tema, él tiene que prepararme un resumen, tiene que hacer una investigación, tiene que darme una propuesta de PPT, de PowerPoint, y luego ya solo la trabajo yo con cosas muy particulares mías. Claro. Y la conecto con herramientas como Kimi o como Canvas para hacer otro tipo de cosas. Entonces te digo, todas esas que no es complicado, es lo que te digo, es algo que no es tan complicado, me permitiría hacer a la gente hacer un producto mucho más terminado usando la inteligencia artificial. Pero muchos la usan solo como que fuera, no sé, un Google al que le hacen preguntas. Tal cual lo dijiste. Sí. Sí, la optimización de tiempo. Yo también no sé si quién dijo esta frase, pero yo también la frase que uso mucho es la inteligencia artificial no te va a reemplazar a menos que tú sí se lo permitas. Sí. Si tú eres el que le está diciendo, me pidieron una propuesta creativa, arma un concepto y luego lo presentas, o sea, y la persona se va a dar cuenta que no lo hiciste tú, o sea, ahí estás permitiendo que la misma persona diga, no necesito de ti, entonces se lo voy a pedir a la inteligencia artificial. Es tu asistente, claro. Es que muy bien se llama asistente. Y mira, por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que yo hago, que el otro día lo saqué en una presentación y luego recibí como, no sé, unos 30 correos de gente pidiéndome que le ayude a hacer eso. O sea, yo recibo muchos correos, o sea, de trabajo, preguntas, conexiones. Ahora mucho menos, en este espacio que he tenido como de pausa, mucho menos. Pero yo tengo una inteligencia artificial que se llama Jazz, que lo que hace es que se conecta a mi Outlook y me lee todos los correos y me deja en borrador, en draft, la respuesta de cada correo pasado por cómo lo diría Erika. O sea, tengo conectadas dos cosas. Entonces yo me levanto y a las 8, o sea, mi rutina es yo me levanto, voy al gimnasio y regreso, tipo 8:30 que estoy sentado, me pongo a revisar draft por draft, o sea, de las respuestas. Y algunas sí le doy send porque es justamente lo que yo tenía que hacer, y otras le cambio cosas, digo, no, esto no es así, o esto acá, o no sé, alguien me dice, mira, ¿qué espacio tenés disponible tal y tal para que hablemos? Ya me prepara los espacios de mi agenda, yo solo quito los que no y le mando los dos que creo que sí son más adecuados. Solo con eso yo me ahorré 1 hora y media diaria. Ignoro leer el correo y sentarme yo a escribirlo. Leer el correo y sentarme yo a escribirlo. Porque ya lo que hago es nada más reviso drafts. ¿Sí? Me brillaron los ojos, de verdad, esa sí se la voy a robar. Está buenísima. Es una forma. Pero también en temas personales, por ejemplo, viajes. Sí. O sea, es increíble de verdad cómo cumple esa función de asistente, de no tener que depender de tengo que contratar un guía turístico, a lo mejor, ¿no? Sino que de verdad te planifica muy bien. Claro. Incluso temas personales. Bueno, estamos ya llegando al cierre de este episodio, pero quisiera que nos cuentes, para ir cerrando, cuáles serían tus 3 consejos clave para aprovechar esta transformación digital, para quienes nos están escuchando, tanto empresarios, líderes o también estudiantes. Mira, primero es que creo que hay que subirse a la ola. Creo que es una ola que no vas a poder evitar. Todas las empresas hoy por hoy son empresas de tecnología, o sea, y quien no lo crea que voltee a ver a su departamento de sistemas y que piense qué haría sin ese departamento, o sea, entonces
hay que subirse a la ola, hay que entenderla, no hay que tenerle respeto, no miedo, obviamente hay que entender cómo la puedes hacer mejor, los beneficios que trae e incluso darle tu toque personal, ¿no? Es en qué cosas no vas a dejar que la guía te reemplace. Y tú dijiste una muy buena frase y yo a veces reflexiono y digo, cuando yo era pequeño yo me sabía el número de teléfono de todos mis amigos. Ahora no me sé ni el de mis hijos. ¿Por qué? Porque es una capacidad que decidí reemplazar porque el teléfono me da el recuerdo. O sea, y de repente esa reflexión hay que llevarla a la empresa. ¿Qué cosas no voy a dejar que la IA toque y qué cosas no me puede dar? Eso es lo primero, para mí eso. Segundo es que creo que hay que tener la disposición de transformarse. Estas tecnologías van a traer nuevas oportunidades de negocio que hay que aprovechar. Eso te diría que es algo que no podemos evitar. Y tercero, que va muy pegado a cómo rehusas el tiempo, es hay que tener claro de que la IA es una herramienta, o cualquier herramienta de transformación, es una herramienta que en el fondo va a ir pegado a tu negocio. No hay que implementarla porque es una moda. Porque hay mucha gente que te dice, quiero implementar IA, y la siguiente pregunta que hago yo es, ok, buenísimo, pero ¿en qué? ¿Cuáles son tus métricas? ¿Qué quieres hacer? ¿Vender más? ¿Tener más conversión de clics? ¿Mejorar tu costo total de marketing? No sé, ¿cuáles son tus...? Y a partir de ahí escoges qué herramientas, incluso escoges qué modelo vas a usar. Porque hay muchos que como no saben cómo empezar, empiezan a implementarlo en cualquier lado. Y otra cosa es que para que se aproveche debe ser democratizada internamente en la organización. Si tú dejas que solo 10 personas la usen, no vas a ver los beneficios, digamos, de que toda tu empresa Por ahí te diría que van los consejos en cuanto a transformación y luego obviamente ya y cómo administrarla, gobernarla, pero si quieres otro día hablamos un poquito de Totalmente, eso. más bien justo te iba a dar las gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Sé que podríamos hacer muchos otros episodios, pero más bien te voy a tomar la palabra y te vamos a estar ahí invitando para que nos ayudes a divulgar, ¿verdad? Todo este conocimiento. Yo estoy segura que sí podrías acompañarnos en varios de nuestros eventos educativos. Así que muchísimas gracias, siempre bienvenido, y si quieres cerrar con alguna frase o algún mensaje. La verdad es que agradecer el espacio, creo que estamos en una oportunidad histórica, tuvimos la suerte, siempre menciono que tuvimos la suerte de que en este espacio se dieron esta transformación y que tenemos la suerte de aprovecharla, ¿no? Y creo que es no solo la IA, sino que hay muchas tecnologías que están detrás que pueden traer muchos beneficios para nuestros países, y algo que es maravilloso es que la barrera de entrada para estas tecnologías bajó. Antes, para hacer algo como reconocimiento facial tendrías que haber invertido mucha plata, ¿no? Ahora lo traen tus teléfonos, hay APIs que lo hacen, lo incorporas en tus aplicaciones, por dar un ejemplo, porque sí podríamos seguir. Y esta oportunidad creo que va a pasar, es decir, en algún momento no va a ser ventaja competitiva porque todos lo van a implementar y estamos hablando de otra cosa, no vamos a hablar de computación cuántica o de otro tipo de tecnologías. Pero en este momento creo que hay que subirse a la hora y cuanto antes mejor, ¿no? Creo que eso es importante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Nos vemos en una próxima ocasión. Así será. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Bienvenidos a E-Commerce Talk, el podcast donde exploraremos las últimas tendencias y estrategias de comercio electrónico y marketing digital.